¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la 8 Magazine, bienvenidos, bienvenidas a un programa en el cual vamos a estar desarrollándolo aquí directamente en nuestro plató con un montón de invitados, entre los cuales tendremos nuestra cuota cultural, cuota literaria, daremos una vuelta por San Cristóbal y empezaremos a hablar, sí, de Semana Santa, que ya estamos cerca. Esto será lo que tendremos en un programa que esperamos, como siempre, que os guste. Y empezamos. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. El primero de los temas que vamos a tocar en este magazine, del cual ya os hemos desglosado algunos, tiene que ver precisamente con San Cristóbal. Y en realidad son dos, o podemos desglosarlo en dos. Y es que San Cristóbal acaba de volver a ser ciudad amiga de la infancia, eso por un lado, y por otro lado, San Cristóbal cumple 25 años desde que se separó de Palazuelos, desde que tomó forma como municipio pues de pleno derecho. Y para hablar de todo ello pues está su alcalde, evidentemente conocido de este plató. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Muy bien, Sergio, bienvenido siempre a mi casa y muchas gracias por pues veniros a explicar cosas que pasan y siguen pasando en San Cristóbal de Segovia. Un San Cristóbal que, voy a empezar por lo segundo, cumple 25 años de esa separación y de ese cobrar entidad por sí mismo separado de Palazuelos. Pueblo San Cristóbal que en 25 años ha cambiado muchísimo, Óscar, muchísimo. Sí, bueno, pues fue un 25 de noviembre del año 1999 cuando San Cristóbal de Segovia consiguió, después de mucho tiempo, por parte de los vecinos del municipio, constituirse como ayuntamiento independiente. A mí me gusta siempre recordar que por aquellos entonces Palazuelos de Eresma tenía aproximadamente 2.000 habitantes, de los que 1.100 ya residían en San Cristóbal de Segovia. Ese alto porcentaje, junto con las elecciones que hubo ese año a nivel Palazuelo, y en las que 5 de los 11 concejales eran de un partido que se llamaba GIS, Grupo Independiente de San Cristóbal de Segovia, cuya única o cuya principal razón era la de que San Cristóbal se constituyera como municipio independiente, bueno, pues llevó a que los trámites se aceleraran y en ese mismo año, 1999, pues se consiguiera esa ansiada constitución como municipio independiente. Al principio lo llamábamos segregación, ¿verdad? Pero parece que segregarse significa separarse de alguien, cuando después lo que realmente queríamos no era separarnos de alguien, sino tener nuestra identidad propia que teníamos como pueblo y tomar nuestras propias decisiones desde San Cristóbal de Segovia. Bueno, pues fue un proceso y un procedimiento largo, duro, que yo creo que ha llevado a San Cristóbal a mejorar mucho en estos 25 años. Hemos pasado de esos 1.100 habitantes a 3.300. Si bien otros municipios han crecido mucho más, como el propio Palazuelos, quizás en San Cristóbal no todas las decisiones, desde mi punto de vista, pudieron ser las mejores en aquel momento, y se paralizó mucho la cuestión urbanística, que éramos el municipio del Alfoz que más crecía. Se quiso estructurar un poco mejor y lo que se consiguió fue casi paralizarlo en exceso. Y a partir de ahí pues empezaron a crecer el resto de municipios, pero evidentemente con todos los recursos que tenía San Cristóbal de Segovia y generaba San Cristóbal de Segovia, se empezaron a invertir en el propio municipio, que siempre de lo que la gente que tiene diferentes núcleos siempre se queja es de que se invierte más en unos que en otros, o nos pasa entre propios pueblos. Bueno, en ese momento San Cristóbal comenzó a gestionar sus recursos y creo que el crecimiento, como bien has dicho, ha sido muy importante en población, pero exponencial, eso sí, en cuanto a servicios, infraestructuras,
y todas esas cuestiones que necesita el vecino de un pueblo. Vida y fijar población, un fijar población que es algo de lo que pues se habla muchísimo dentro de la Diputación y también en ciertos pueblos de Segovia, ¿no? Que es casi una obsesión, ese fijamiento de la población. Y luego, recientemente has estado precisamente recogiendo ese volver a ser o seguir siendo ciudad amiga de la infancia, que esto en realidad, pues que parece una denominación sin más. ¿Qué implica para San Cristóbal? Bueno, pues yo creo que llevamos siendo ciudad amiga de la infancia, creo recordar, desde el año 2009, ya hace tiempo. Llegamos a ser el pueblo más joven de España en cuanto a edad media de los habitantes de ahí, como ahora pasa en otros municipios de la provincia de Segovia, como son Tanares. Mucha gente joven se vino a vivir a San Cristóbal, gente de 30 años. Muchos de ellos comenzamos a tener hijos, la población infantil se multiplicó, llegamos a tener un colegio con 525 niños, sigue habiendo algo más de 300, pero bueno, el nivel y la pirámide poblacional ha cambiado, y entonces una de las prioridades del ayuntamiento en aquel momento fue que nuestros niños tuvieran opinión, que nuestros niños formaran parte de los consejos consultivos del pueblo, del propio ayuntamiento, y que en un pueblo tan joven y con esa perspectiva de una edad media, creo recordar que llegó a ser de 28 años, tuviéramos ese punto de vista y tratar a los niños como parte de nuestra población con opinión propia. Bueno, algunos proyectos se pueden llevar a cabo, otros no, o son más difíciles, pero muchas de las ideas que nos dan sí que nos marcan lo que quieren los niños de San Cristóbal. Y repito, en una población tan importante y tan infantil como fue y sigue siendo desde ese 2009, mantenemos y renovamos ese estatus de ciudad amiga de la infancia, en el que aproximadamente unos 22 niños trabajan con reuniones bimensuales y un par de plenos anuales que hacen con concejales de la propia corporación y el alcalde cuando puede asistir, donde pues les trasladamos la realidad del municipio desde el punto de vista de los menos jóvenes, y ellos nos trasladan el punto de vista del municipio desde el de los más jóvenes, que creo que es muy interesante. ¿Y cuál es, no sé, dinos alguna reivindicación que os hayan hecho llegar, que te haya llamado mucho la atención y que digas, bueno, esto se puede hacer? Sí, pues fíjate, nos piden siempre carriles bici por las calles y por diferentes calles. Es complicado en un pueblo que las calles generalmente son estrechas poder hacer un carril bici, pero sí que hemos sacado un proyecto que llevamos para este año que es hacer un carril bici alrededor del municipio o en la zona sur del municipio, a través de una subvención. Nos ha llevado con el tiempo a arreglar todos los caminos de San Cristóbal y darlos el carácter circular a aquellos que podían, pues para que, aunque no se pueda generar carriles bici en el propio núcleo del casco urbano, sí que los puedan tener en los alrededores. Ese paseo hacia Segovia, claro, para que puedan ir los niños con una mayor seguridad. Repito, las ideas que te dan, aunque quizás sean diferentes de llevar a cabo tal y como ellos lo dicen, sí que nos aporta lo que como municipio ellos nos demandan y podemos generar. Pues Óscar Moral, muchas gracias por pasarte por este plató para hablarnos de las dos vertientes, porque en realidad son las dos interesantes y quizá van las dos dirigidas a lo mismo. Una, la separación de Palazuelos, lleva a la otra, a seguir creciendo y a fijar población. Un placer tenerte por aquí, Óscar, como siempre. Pues nada, muchísimas gracias a todos, y seguro que hacemos muchas actividades este año en San Cristóbal a las que vendremos a dar cuenta. Invitamos a todos los vecinos, no solo de San Cristóbal, sino de los alrededores, como siempre, para que compartan con nosotros esos ratos de alegría y de crear pueblo, que es lo que consiste. Sí, señor, crear pueblo, que al final es de lo que se trata y lo que nosotros también humildemente tratamos de hacer aquí. Dejamos a Óscar Moral, dejamos San Cristóbal y seguimos hablando. Vamos a abrir otras ventanas, que de eso se trata también el programa de hoy. Hace ya unos meses os hablábamos de Las voces de tu voz, esa exposición sobre el propio Esteban Vicente y sobre la vida de Esteban Vicente en el museo que lleva evidentemente su nombre. Seguro que muchos de vosotros y vosotras ya habéis ido a disfrutar esa exposición, pero es que ahora a esa exposición se le suma otra línea de actividades y de conferencias sobre la que queremos hablar precisamente aquí.
¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Las voces de tu voz, la verdad es que ya es un título, un nombre bastante elocuente para la exposición que tenemos en el Museo Esteban Vicente sobre Esteban Vicente. Ana Doldán, bienvenida a nuestro magazine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Directora del museo. Muchas gracias. Bueno, decía que las voces de tu voz, en realidad los que hemos podido ver la exposición, sí que nos hemos dado cuenta enseguida de que habla de esa versatilidad de Esteban Vicente. Pero es que el jueves, mañana, arrancamos un ciclo de conferencias que va precisamente en torno a las voces de tu voz, que entiendo que es como, bueno, una forma de terminar de cerrar ese círculo, ¿no? Bueno, sí, simplemente voy a hacer una puntualización. Es un título tomado prestado de la obra homónima del poemario de María Teresa Avín, que fue la segunda mujer de Esteban Vicente, que le dedica a la trayectoria artística de Esteban Vicente. Es algo así como las distintas voces, los distintos registros que el propio Esteban Vicente tiene, procedentes de una voz, de esa voz interior que luego materializa en obra de arte, ¿no? Efectivamente, este ciclo se configura como el cierre, del broche final de no solo la exposición, sino también del 25º aniversario, de las actividades desarrolladas en torno al 25º aniversario, del cual esta exposición ha sido un poco el proyecto estrella. Hemos diseñado un programa que lo que pretende es contextualizar las etapas o los circuitos que Esteban Vicente vivió, culturales, no solo en España, sino también en Estados Unidos y en Europa. La primera conferencia la tenemos mañana, día 29, y lleva por título Revistas del 27 en torno al 27. Y creo que ahí vamos a poder conocer, los que no lo conozcamos, esa faceta de ilustrador en diferentes revistas, algunas de ellas muy conocidas para los que hemos estudiado determinadas revistas precisamente de aquella época, y Esteban Vicente, bueno, pues fue un personaje importante dentro de ellas, ¿verdad? Sí, bueno, en ese interés por contextualizar los momentos culturales o los acontecimientos culturales que vivió Esteban Vicente antes de su marcha a Estados Unidos, nos encontramos a Esteban Vicente colaborando en el Madrid de los años 20 con los artistas, con los escritores de la generación del 27, porque en ese momento en las artes plásticas ocurría poco, sin embargo era la edad de plata de la literatura y en concreto de la poesía. Es el momento en el que surge la generación del 27, Esteban Vicente se relaciona con Lorca, con Alberti, con Guillén, con Salinas, y surgen esas revistas literarias como pueden ser Verso y Prosa, Mediodía, Litoral, Gallo, en las que Esteban Vicente colabora como colaboraron el resto de los artistas plásticos, como ilustrador. Era algo así como el equivalente visual a las artes, a las letras, ¿no? A las artes literarias. Además, en ese momento es fundamental la relación que Esteban Vicente establece con Juan Bonafé, que es pintor, con el que compartió estudio y también Academia Bellas Artes de San Fernando, que le presenta a Juan Guerrero Ruiz, que era murciano y que fue uno de los grandes impulsores de las letras allí en Murcia y que fue el creador de la revista Verso y Prosa, en la que Esteban Vicente colabora en 3 de los 12 números con una serie de dibujos muy lineales, muy sencillos y de tinte muy matisiano, ¿no? De esas obras tan simples y lineales de Matisse. Pero que tanto llegaban. Bueno, esta conferencia la va a dar el catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada, Andrés Soria. Y el ciclo, en realidad, este ciclo de conferencias, Ana, son 4 en principio, 4 jueves consecutivos, y ya nos tendríamos que ir al 7 de marzo para hablar del Museo Ambulante de las Misiones Pedagógicas. La verdad es que el título te da ganas de ir a conocer exactamente de qué se va a hablar en esta conferencia, ¿no?
Bueno, esto fue un acontecimiento sociopedagógico que ocurre en el gobierno de la Segunda República. Se impulsa desde 1931 hasta 1936 gracias a Bartolomé Manuel Cosío. Fue una propuesta que lo que pretendía era alfabetizar a la sociedad. Era un momento en el que la sociedad fundamentalmente era analfabeta y lo que se procuró es llevar al pueblo la literatura, el arte, el teatro y el cine. Sobre todo, Carmen Rodríguez Fernández Salguero, que es conservadora en el Ministerio de Cultura, lo que nos va a hablar es del museo ambulante o museo del pueblo o museo itinerante. Tiene esas tres nomenclaturas. Esta es una propuesta que tuvo un director, que fue Ramón Gaya, que consistía en tener dos colecciones de 14 pinturas cada una, reproducciones de obras célebres del Museo del Prado, realizadas, entre otros, pues, también por Ramón Gaya, Eduardo Vicente, que es el hermano de Esteban Vicente, y otros tantos artistas de ese momento. ¿Qué era lo que se hacía con este proyecto? Llevar todas esas obras a los distintos pueblos, se exhibían en las salas de los ayuntamientos sobre telas blancas para que la obra cobrara más fuerza y total protagonismo, y un misionero, que podría ser, por ejemplo, Ramón Gaya o Eduardo Vicente, explicaban y contextualizaban al pueblo lo que representaban esas obras, por ejemplo, los fusilamientos del 3 de mayo. Lo que se conseguía con esta propuesta era hacer llegar las grandes obras de arte al pueblo, pero también que el pueblo las sintiera como propias, porque el patrimonio, como bien sabemos todos, es de la humanidad, pero también fomentar la creatividad. En algún caso, y nos encontramos escenas, las fotografías son maravillosas, de aquellos años 30, ¿no?, en los que el pueblo está pintando al aire libre, las caras de los niños, observando, maravillándose, descubriendo esas maravillas artísticas, ¿no? La verdad es que, tal y como nos lo has contado, dan ganas, ¿no?, ya de que llegue este jueves 7 de marzo. Pero bueno, nos queríamos ceñir a indicar que esto empieza el jueves, que son 4 conferencias. Hemos tratado las 2 primeras, después sería el jueves 14 de marzo, el arte del exilio, viajes de ida y vuelta, y el jueves 21 de marzo, eclosión de los museos de arte contemporáneo en España desde los años 80, el caso particular de los museos de artistas. Son las 4 conferencias de un ciclo que vienen a completar, como bien nos decía Ana, las voces de tu voz a nivel global, que no sé, Ana, ¿cómo está funcionando? ¿Qué tal está siendo la acogida de esta gran exposición? Pues la verdad que está siendo muy positiva, porque el público está descubriendo cómo empezó Esteban Vicente. Estamos acostumbrados a las manchas de color difusas de Esteban Vicente, pero ¿de dónde parte todo aquello? Pues parte de la academia. Esteban Vicente se formó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en una clave absolutamente figurativa. Pero no solo esto, sino que además también descubre el público que en el año 1930 Esteban Vicente expuso por primera vez en Segovia, en la Universidad Popular, una serie de obras ante las cuales el público decía: está loco, no sabe pintar, es un revolucionario. Bueno, lo que pasaba es que no era absolutamente figurativo, sino que ya desdibujaba los contornos y cedía un poco el paso hacia la abstracción. Está siendo bien acogida precisamente porque la gente comprende esa clave más figurativa, y sobre todo se ve una evolución de un gran artista que pasa por la figuración, coquetea con el cubismo, hasta terminar en el expresionismo abstracto americano, que es el lenguaje que finalmente él adopta como lenguaje maduro. La verdad es que conocer más la personalidad de Esteban Vicente, yo creo que nos ayuda a todos, no solo en el nivel artístico o el que esté interesado por el arte, sino también por, como tú bien decías, ¿no?, la eclosión cultural de un determinado momento, retratada precisamente en esa evolución como artista de Esteban Vicente. Simplemente recordar que empieza mañana el ciclo de conferencias, y la última pregunta que te hago, ¿completamente libre para el acceso, para acudir? Absolutamente libre hasta completar el aforo, que es de 100 personas.
Bueno, no está mal. No está mal. Aforo de 100 personas. Sí. Yo creo que si lo completamos en las 4 conferencias... Estupendo. Estamos contentos. Sería maravilloso. Sí, porque además los ponentes, bueno, pues son de una categoría elevada, ¿no? Entonces yo sí que animo a la gente a que venga, sobre todo por no solo contextualizar la figura de Esteban Vicente, sino también un momento de la historia de España, ¿no? Porque estamos hablando de esos escenarios en los que Esteban Vicente participó, pero que forman parte de nuestra identidad cultural. Totalmente. De la historia de España y, permíteme, también una parte de la historia de Segovia representada y muy bien representada. O sea que yo creo que es de interés general lo que os traéis entre manos. Insisto, empieza mañana, jueves 29 de febrero a las 7:30 de la tarde. Ya sabéis, 100 personas hasta completar aforo. Habrá que ir un poquito pronto para coger buen sitio y empezar a vivir este ciclo de conferencias. Ana Doldán, muchísimas gracias por pasarte por este plató. Gracias a vosotros. Un placer tenerte aquí. Y no os olvidéis, el ciclo de conferencias de Esteban Vicente, Las voces de tu voz, comienza este jueves, 4 jueves consecutivos. Es uno de los temas que teníamos en este magazine, que todavía continúa. Es momento de que abramos en este magazine una pequeña ventana literaria y además vamos a abrir la ventana, pues eso, también literalmente, porque enseguida esta imagen se partirá en dos y nos vamos a acercar hasta el domicilio en Madrid de un autor segoviano como es Tomás Redondo, un escritor que acaba de publicar un segundo libro de poesía. Tomás, ¿qué tal? Bienvenido a este magazine. Hola, buenas tardes. Buenos días. Sí, Tomás, mira, teníamos tu antología, tu primera antología, versos, reflexiones, poesías. Y sí, tenemos desde hace unos meses ya la antología segunda, que además se llama así, antología segunda, versos, microrrelatos, canciones. Sí. En el propio nombre vemos que algo ha cambiado y es la primera pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Qué hay de cambio desde tu primera antología a esta segunda antología? Primero temporal. La segunda antología es a partir del año 2020, más o menos estas fechas en las que estamos atravesando. Y la primera poesía me la encargaron para el Día de la Mujer y fue leída en Nava de la Asunción el día 8 de marzo de 2020 y luego posteriormente en Segovia el 25 de noviembre del mismo año. Y fue la primera que hice, aunque está el cancionero, que el cancionero son canciones desde 2010. Y bueno, lo que cambia un poco en el sentido es que son textos un poco más abiertos, más alegres, más para compartir que la antología, que eran vivencias personales y era introspección. Y además estaban hechas con un punto de vista, algunas veces viviendo, como se puede decir, estados cercanos a los estados alterados de conciencia. Entonces estaba pasando por diferentes tipos de esos estados, pues por diferentes motivos, enamoramientos, vivencias intensas, y bueno, estaba muy metido en esos 10 años, sobre todo los primeros años que estuve pasando por ahí. Salieron cosas muy buenas, pero bajo un prisma diferente a este, que está hecho con más tranquilidad y está hecho de otra manera. Más me propuse, porque veía a otros contemporáneos que las cosas las hacían de otra manera, desde la tranquilidad y desde el reposo, e intenté hacerlas más desde la tranquilidad y desde el reposo. Entonces, bueno, tiene una parte que son el cancionero, que el cancionero sí que son canciones de 2010 hasta 2021, creo que es la última fechada, y las poesías que son buena parte, otra parte que están fechadas desde 2020 hasta 2023 o 24, no, 23, sí, 22. La última está hecha en octubre del 22. En la promoción de tu libro he leído varias frases que me llaman mucho la atención y que quería destacar aquí porque quizá nos pueden abrir precisamente caminos en esta conversación, ¿no? Una de ellas dice: un camino de posibilidades creativas, un seguir caminando y probar experiencias nuevas. En ese sentido, tú dices, bueno, hay un cambio en ti, que es lo que lleva a una antología segunda un poco más luminosa, un poco más abierta, pero también entiendo que también hacia otras posibilidades creativas, que ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, la prosa, que no me había metido con prosa, y otras posibilidades creativas que ya estaban antes eran los relatos hiperbreves, que de hecho fue de lo primero que
que escribí, que los relatos hiperbreves llevan hechos incluso antes de las primeras poesías de la anterior antología. Lo que pasa que bueno, eran otra cosa y los había dejado ahí aparcados y no los había publicado. Pero por ejemplo, relatos hiperbreves que están hechos en 140 caracteres como un mensaje de texto o un mensaje de Twitter. Entonces, por un lado hay prosa y por otro lado hay hiperbreves y por otro lado las posibilidades creativas son también, tengo una concretamente que es la que da la contraportada del libro y de la que se habla, algunos versos que parten a través de una meditación diaria que hacía durante años y que me fijaba en diferentes valores, en diferentes palabras, y a partir de esos valores o palabras he compuesto una meditación guiada que puede ser poesía. Entonces se van un poco más de lo filosófico. En lo filosófico lo toca, tanto el anterior como tocan el tema de andar y de hacer camino, y aquí en lo que me fijo es en echar vista atrás y en, por ejemplo, recalibrar cuando tuve hace 20 y pico años, en 2001, un accidente que me pudo costar la vida incluso y me dejó bastante mal, pero que luego con la rehabilitación pues logré salir adelante, y hablo sobre ese aspecto. Uh-huh. Y también hago una recapitulación en uno de ellos sobre pues una noche que no dormía y estaba a las 2 de la madrugada con el crepitar del fuego y me iba recordando bastantes pasajes de la vida, y luego pues durante esa noche o la mañana siguiente escribí. Uh-huh. Entonces son maneras diferentes de escribir y de orientar el poemario. Mucho juego, por tanto, como es la propia poesía, un jugar mucho con las palabras. Quería saber, Tomás, ¿cómo está siendo la acogida de este libro, que lleva ya unos meses, de hecho, en la calle de venta, ¿no? Sí, salió, bueno, lo fechan en marzo más o menos, sí, en marzo del año pasado salió, y bueno, yo lo que pasa que los 2 primeros meses sí que pude hacerle un seguimiento y pude hacerle una promoción más activa, pero luego por circunstancias familiares y personales pues no he podido centrar la atención en el poemario. Entonces hasta ahora enero, que hice la presentación online, que no había hecho ninguna presentación presencial, porque bueno, el año pasado cuando publiqué me sugirieron que sí presentaba y estaba un poco reacio a presentar presencialmente, porque bueno, veía como que yendo yo a otras presentaciones como que era un formato que la gente estaba ya muy acostumbrada a él y no acudía tanto. Entonces pensé en hacer algo online cuando surgiera, y hacia verano me lo propusieron. Primero me lo propusieron al principio del verano de hacer una presentación, y luego en septiembre me lo dijeron ya más fijo la fecha, y pues me programaron para enero, y en enero la hice. Y bueno, pues está ahí colgada en redes, en el espacio Ratioteca, que es un espacio cultural y de formación artística y filosófica, y bueno, me dieron la oportunidad de hacerlo ahí, y allí la tengo en su espacio, en su canal lo tengo puesto. Y bueno, la promoción la he hecho a partir de ahí, y sí que al principio sí que tuvo, la gente lo hablaba, pero luego ha sido a partir de la promoción como que se ha refrescado. Claro. Y sí me dicen, me llegan reportes de que la gente lo lee, de que se está moviendo y que le está gustando a la gente. Hay algún amigo más personal que me ha dicho concretamente, dice, pues mira, a mí me gusta mejor el primero. Digo, bueno, pues pero hay gente, sí, no, aquí gustan los colores. Eso pasa. Gustan los colores, sí, claro, pero bueno, pero sí que me ha pasado, pero en general a la gente le gusta que sea más abierto y más de compartir. Con las canciones que lógicamente son más abiertas, y es un tipo de composición hecho más para compartir, y claro, tiene su propuesta musical. Claro. No tiene su partitura, pero tiene su propuesta musical y su estilo musical, y algunas son algún cover que he hecho de alguna canción, que le he puesto una traducción libre e inspirada en la propia letra que tenía, y otra pues a partir de un estribillo he sacado una composición entera que no tenía que ver nada más con la canción, nada más que en la fonética. Un poco la similitud fonética que tenía con la palabra que había escogido yo, y al final a partir de eso he compuesto una composición entera que se puede cantar con ese soniquete de la canción. Pues sí, puedes cambiarle la canción y hacer, bueno,
eso lo hacemos muchos en la ducha a lo mejor, pero bueno. Claro. Así. Pues oye, Tomás, una alegría haber podido hablar contigo y vamos a ver si esta charla que hemos tenido pues sirve un poco de segunda presentación y este libro sigue moviéndose. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, Tomás. Bueno, quería deciros que en Segovia lo tenéis entre libros, creo que dejé allí unos ejemplares de los dos. Sí, buen amigo. Y luego en la tienda en Nava, en Papelería Librería de la Tienda, está allí también. Pues ahí está, las referencias donde podemos encontrar la antología segunda de Tomás. Muchas gracias, Tomás, un placer hablar contigo. Y nosotros lo que hacemos después de haber abierto esta ventana literaria es continuar adelante en este magazine. Estamos dispuestos a afrontar el último bloque de este magazine de esta noche y por ende nuestra última entrevista, una entrevista que nos va a dirigir hacia la Semana Santa, y es que más o menos estamos ya todos metidos en ese ambiente de Cuaresma que nos lleva directamente a una celebración en la cual las calles de Segovia cambian por completo. Pero no vamos a empezar a hablar de Semana Santa, sino más bien de todo lo que la precede. Ahora mismo vamos con ello. Estás preocupado por tus deudas. Los problemas financieros te quitan el sueño. Estás intentando iniciar nuevos proyectos, pero las deudas te lo impiden. Escucha atentamente lo que te voy a decir porque te va a interesar. Es la ley de segunda oportunidad. Si eres particular o autónomo, puedes acogerte a los mecanismos de la ley para librarte total o parcialmente de tus deudas, si no puedes afrontarlas, reuniendo una serie de requisitos. Legalsocio.com es una empresa de abogados que te atienden personalmente en Segovia y estudiarán tu caso. La primera consulta es gratuita. La ley de segunda oportunidad, en muchos casos, paraliza los embargos e impide que sigan acumulándose intereses, por lo que es recomendable actuar cuanto antes. Empieza desde cero y deja atrás las deudas que lastran tu vida y tus proyectos. Pide una cita en legalsocio.com y un abogado se pondrá rápidamente en contacto contigo. Legalsocio.com. Luchamos por tu libertad financiera. Y la entrevista que os teníamos preparada es precisamente con el pregonero, o el hombre que va a ser el pregonero de esta próxima Semana Santa en Segovia. Juan Cruz Arnanz, bienvenido a este plató de nuestro magazine. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, le hemos invitado porque al final la figura del pregonero en Semana Santa entendemos que es una figura especial y la verdad es que yo personalmente tengo mucho interés en saber cómo fue cuando se lo comunicaron y la sensación primera que tuvo. Bueno, me llamó Víctor, el presidente de la Junta de Cofradías, para decir que habían pensado en mí para llevar a cabo esta misión de anunciar, que al final el pregón es un anuncio de lo que nos disponemos a celebrar en Semana Santa, que es el misterio pascual. Y bueno, yo lo recibí pues con dos sentidos. Por una parte, asombro, ¿no? Porque yo no soy, es verdad que estoy acompañando desde pues hace 12 años que llevo en la parroquia de San José a la cofradía de Nuestra Señora Virgen de la Piedad, y bueno, pues estamos cercanos, intentamos estar cercanos a los cofrades y a la Junta, sobre todo directiva. Pero no soy como, no he estado muy vinculado a las cofradías, ¿no? Y desde ahí el asombro, ¿eh? Y luego obviamente el agradecimiento, ¿no? Porque bueno, pues es una muestra de la confianza que ha depositado en mí la Junta de Cofradía de Semana Santa, y espero no defraudar, claro. En ese anuncio, pregunto, ¿no? Desde mi ignorancia en este caso, ¿cuál es un poco la manga ancha que usted puede tener para que el anuncio sea algo como muy personal, muy propio, muy suyo? Bueno, yo creo que en mi caso yo no soy un historiador, no soy un periodista, yo soy sacerdote, entonces digamos que el anuncio es algo que efectivamente vivo en primera persona, porque no deja de ser anunciar a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y es anunciar el misterio pascual y es proclamar, bueno, pues ese amor de Dios por todos nosotros que le lleva a entregar la vida. Entonces, el pregón irá desde ahí, ¿no? Desde esa experiencia de la vivencia de este Cristo que ha salido a nuestro encuentro, y desde ahí, pues, en clave de esperanza. Esto me ha inspirado el mensaje del Papa para la Cuaresma de este año, en donde habla de que hay un déficit de esperanza. Yo creo que hay un déficit de esperanza dentro de la propia Iglesia y un déficit de esperanza también en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que este anuncio, que es un anuncio de muerte y vida, sea también
una vía de abrir esperanza en la vida de todos los que participemos de la Semana Santa. Bueno, quizá la esperanza es el sentimiento que termina, ¿no? Con el que termina o debe terminar una Semana Santa, ¿no? En líneas generales, debiera ser, ¿no? Sí, el anuncio de la resurrección es un anuncio gozoso, por un lado, efectivamente, Cristo ha resucitado. Esta es la gran noticia que se proclama al finalizar la Semana Santa. Y evidentemente esto es motivo de esperanza para una humanidad que vemos que las circunstancias son difíciles y complicadas, pero que ni el pecado, ni la muerte, ni el mal tienen la última palabra. Y eso evidentemente genera una esperanza. ¿Cuál es su relación con la Semana Santa? Entiendo que todos hemos tenido nuestra relación desde muy pequeños con todas las celebraciones de Semana Santa y no sé cuál es la suya. Bueno, yo la verdad es que donde yo me he criado a caballo entre Cuéllar y Fuentesauco, las vacaciones las pasaba siempre en Fuentesauco y es un pueblo en donde no hay propiamente cofradías, ¿no? Pero es verdad que sí que se ha celebrado siempre con intensidad la Semana Santa y sí que tenían sus procesiones. Y entonces yo sí que participaba y recuerdo, ¿no? Como siendo niño, pues participar en las celebraciones, participar en las procesiones, en los ejercicios de piedad como el Via Crucis, ¿no? Ese Via Crucis popular que todos nuestros pueblos conocen y donde tanto se canta, pero que, oye, es curioso porque ese Via Crucis es como si se interiorizara, ¿no? De una manera especial y queda ahí grabado, ¿no? Entonces yo siempre he vivido la Semana Santa como un todo, es verdad, la celebración y después, consiguientemente, porque allí ya después de celebrar, pues salíamos en procesión a la ermita, volvíamos y esa ha sido mi vinculación con Semana Santa. Luego propiamente con cofradías, algo cuando estuve de sacerdote en Pedraza, pero unas cofradías pues muy sencillas. También en Fuente Pelayo, que hubo unos años ahí en los que yo estuve con cierta intensidad, como pretensión de recuperar un poco también esta dimensión más de expresión de la fe en la calle. Y ha sido sobre todo ahora, ¿no? Al venir a Segovia y estar en la parroquia de San José, que además es una parroquia que tiene una cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, donde más he vivido pues este espíritu cofrade, ¿no? Fíjense que hoy es el día de Andalucía y estaba leyendo durante el día un artículo específico en el que habla los andaluces, que son muy de Semana Santa evidentemente. Muchos de ellos no se identificaban como religiosos, pero sí muy fervorosos en la Semana Santa. Y eso da la sensación de que ocurre, ¿no? De que hay una relación popular y católica, o popular y de fe, que no siempre se entremezcla. No sé si usted lo siente así también. Sí, es verdad, es verdad. Hay gente que se sitúa ante la Semana Santa más desde la celebración del acontecimiento, del misterio pascual, de la muerte y resurrección del Señor, que es un acontecimiento que, aunque aconteció en Cristo, nos alcanza a todos nosotros, ¿no? Y es verdad que cuesta a ciertas personas adentrarse en este misterio de Dios, pero yo creo que Dios tiene caminos que Él solo conoce, y puede llegar a entrar en cada uno de nosotros por cualquier rendija que le abramos, y a lo mejor participar en una procesión, contemplar una imagen, tocar en una banda. Pues yo creo que a poco que la persona tenga cierta inquietud, puede alentar en él ese salto hacia la fe, ¿no? Ese salto hacia la fe. Hombre, a mí evidentemente me gustaría, ¿no? que los que participan en las procesiones, en los otros actos de piedad y de religiosidad popular, pues también participaran en lo que es la celebración, ¿no? Del misterio, el Jueves Santo, Viernes Santo, la Vigilia Pascual, que es la principal celebración de los cristianos y que pasa un poco desapercibida la noche del sábado, ¿no? Pues ya creo que me gustaría, ¿no? Porque considero que, claro, una cosa es contemplar desde fuera y contemplar como algo que, bueno, sí puede despertar en nosotros ciertos sentimientos, pero es que la celebración es actualizar en nosotros esa obra de salvación, ese Dios que viene hasta nosotros, que nos da su amor, y yo creo que eso a veces pues falta, ¿no? Pero bueno, puede ser un camino para
avivar y alentar ese sentimiento religioso, que por otra parte el pregón también va dirigido a eso, ¿no? A animar a que se celebre, a que se viva la Semana Santa, no solamente como algo folclórico, como algo cultural, sino que bueno, con esa perspectiva de situarse ante el misterio, dejarse asombrar. Yo creo que eso es importante, y creo que en este sentido pues hay gente que se acerca. Bueno, pues el Señor abra su camino. Ha puesto usted el listón muy alto con lo de dejarse asombrar, ¿eh? Pero yo no le quiero... No nos asombran las procesiones, nos asombra Dios, ¿eh? Es el que nos asombra. Bien, no obstante, permítame la broma de poner el listón alto. No le quiero quemar mucho en plató porque como tenemos programa Cofrade y este mes va a ser muy agitado, voy a volver, ¿eh? Le va a tocar salir muchas veces en nuestro medio, en la 8 y en otros medios. Así que bueno, muchas gracias por la visita. Nada. Un placer haberlo tenido aquí. Además, para ir cerrando este magazine de esta noche. Gracias. Pues nada, un placer. Y a preparar bien ese pregón. Ya estamos en ello. Está ultimado casi. Muchísimas gracias a Juan Cruz, por supuesto, por haber estado aquí como pregonero de la Semana Santa, y a todos vosotros que en vuestras casas entendemos y queremos y deseamos desde luego que hayáis disfrutado de este ratito de entrevistas aquí en nuestro plató, abiertas por supuesto, ventanas y puertas a todo lo que ocurre en Segovia. Mañana volvemos, así que nos volvemos a ver. Gracias, adiós.